Hola familia, hoy cuando estoy ya a las puertas de cumplir mis 70 años, quiero quiero relatarles algunos acontecimientos que ocurrieron en mi vida infantil y que son igual a los que cualquier niño puede vivir en su vida siendo un pequeño de edad. Yo le he titulado algunos excesos en la vida infantil de un salvadoreño. Y esto lo digo porque se van a dar cuenta que lo que yo he vivido durante mi vida infantil es algo que podríamos decir que no debería haber ocurrido. Pero, en fin, voy a relatarles. Para comenzar, quiero decirles de que a mis 5 años de edad, 5, lo sumo 6 años, yo viví en la playa con mi madre y mi padre. A mi padre le habían recetado los baños del mar por su por, por su estado pues físico. Él tenía parálisis total y bueno, nos fuimos a vivir a la playa de San Marcelino, ahí por la playa Los Blancos, donde el área donde hoy prácticamente es la Costa del Sol, que es un turicentro muy bonito y que, bueno, aconsejo a que lo visiten. Así es que vamos a comenzar porque allí en esa playa viví algunas cosas. Como por ejemplo, un día que salí de cacería por los montarrascales de la zona, logré agarrar un conejito bien bonito que andaba perdido de su madre. Lo llevé a mi rancho. Lo tuve por unos días, ya que al llegar el fin de semana, lo tuve que llevar a vender con los turistas que llegaban al lugar. Creo que me pagaron unos 10 colones. Y eso fue suficiente para seguir buscando conejos, pero nunca más apareció otro conejito. En otra oportunidad me encontré un nido de chiltotas con 2 huevitos. La rama se había quebrado donde estaba el nido y cayó al suelo. Esto estoy hablando en un árbol que estaba un poco alejado de mi casa. Yo llevé el nido con todo y huevitos para colgarlo en el árbol más cercano al rancho. Ahí llegó la mamá chiltota a empollar los huevitos. Era muy bonito ver y oír cómo la chiltota entonaba sus trinos. Con el correr de los días nacieron los chiltotitos, digámosle, de color amarillito brillante, y los vi en su nido, los vi pillar llamando a su mamá chiltota pidiendo comida. Pero las plumas de a poco fueron creciendo. Y el día de volar llegó. Salieron de su nido, saltaron al suelo y volaron tropezándose, o sea que todavía no podían volar bien. Yo me di cuenta de eso y los quise agarrar, pero fue imposible, no pude. Ellos se fueron y no los volví a ver. La mamá chiltota llegó de vez en cuando a visitar su nido. No sé si se fue para decirme que sus polluelos se los habían engullido alguna serpiente o para decirme que los polluelos ya tenían su propio nido con sus familias y que me agradecían mucho haber ayudado a sobrevivir. Ahí pueden ver cómo la chiltota tiene sus colores bien marcados, amarillitos. Y bueno, hay situaciones que no tienen relevancia,
pero yo siempre los recuerdo como un día que me fui a bañar con agua dulce. Para bañarse, el baño de agua dulce o agua de río, había que acarrear el agua en baldes o cántaros de agua. Y el agua dulce se sacaba en el pozo de la finca donde tenían bomba manual extractora de agua. Para no acarrear el agua le dije a mi madre que iría al pozo y que llevaría la ropa para cambiarme. Mi madre solo me aconsejó no caminar por la orilla del mar. Y me fui. Lo único que, como todo niño buscando lo más difícil, fui por la orilla del mar y en un descuido el viento me lanzó la ropa a las olas del mar. Tuve que lidiar con las olas del mar para rescatar la ropa. Logré rescatar la ropa, pero no pude rescatar la tirada de orejas que mi madre me dio al regresar a casa. Me dijo que ya me había dicho muchas veces que no caminara por las olas del mar cuando llevara ropa limpia. Los niños son niños y siempre andan haciendo lo que no tienen que hacer. Por eso, cuidado con mi bisnieta, está en la edad de sus travesuras. Después que mi madre se separó de mi padre, se puede decir que nos fuimos de la playa a vivir a Soyapango, en San Salvador. Allí vivimos en la casa de Mirna, una prima, hija de mi tía Lola, familiar de mi madre. Allí acompañé a mi madre a la corta de café en una finca cercana a la casa. Quiero hacer notar que siempre tuvimos el apoyo de la familia por parte de mi madre. Mi prima María Natarén en la playa, mi prima Elena Martínez y mi tía Lola en el Rosario de la Paz. El Rosario de la Paz es una ciudad que se caracteriza porque allí hacen unas quesadillas muy ricas y un marquesote muy rico. Mi tía Lucía, mi prima Ana, hija de mi tía Lucía, todos ellos y ellas inmigraron hacia Estados Unidos, donde actualmente viven. Mi madre no podía dejarme solo. Yo estaba muy pequeño. La corta de café es un trabajo un poco pesado, sin seguro de salud ni prestaciones sociales, y mal pagado. Mi madre era quien aseguraba el canasto en la cintura y luego con una mano se alaba la rama de café y con la otra se cortaba el café un grano maduro para que cayera en el canasto. ¿Y yo qué hacía? Pues lo que un niño puede hacer, recoger todos los granos que caían al suelo y alertar cuando habían gusanos, de esos gusanos tuétanos, o cuando había alguna planta de pan caliente o chichicaste. Y, por supuesto, para espantar cualquier culebra que anduviera merodeando por el lugar. La tarea se terminaba al mediodía. Se llevaba al apuntador el café cortado, quien lo pasaba y le apuntaba cuántos colones había ganado. Durante mis años de infancia recuerdo momentos que no deberían haber sucedido por ser un menor de edad, pero muchas de estas situaciones se consideran normales en mi país. Nadie se asusta de ver a un niño en edad escolar vender periódicos. Yo viví la experiencia cuando aún estudiaba segundo grado de primaria. Si detallamos qué significó vender periódicos, nos vamos a dar cuenta que eso significaba levantarse a las 4 de la mañana para ir a comprar los periódicos, junto a otros niños de la vecindad. Caminábamos desde el barrio Lourdes hasta llegar al edificio de la prensa gráfica. Allí me compraba mis 40 periódicos, no más, porque mucho pesaba. Igual hacían los otros niños. Luego
nos íbamos hacia el edificio del diario de hoy y allí cambiábamos con otros vendedores para llevar 50 y 50% de los periódicos, de uno y de otro. Cada periódico nos costaba 6 centavos y lo vendíamos a 10 centavos. La ganancia eran de 4 centavos por periódico. La prensa gráfica y el diario de hoy eran los periódicos que más se vendían y los edificios de impresión y venta estaban ubicados en el centro de San Salvador, por lo que el recorrido desde la casa era más o menos de unos 5 kilómetros. Ya con la mercadería comprada, cada quien comenzaba a recorrer las calles en dirección al barrio de nuestra vivienda. Mientras se hacía todo ese recorrido, íbamos gritando a todo pulmón, ¿va? ¡La prensa y el diario de hoy! Lo hacíamos una y otra vez. Recorríamos gritando una y otra calle hasta terminar los periódicos, que regularmente terminaban a las 10 o a las 9 de la mañana. Haciendo este trabajo me quedaron grabadas 3 situaciones que hoy, después de 60 años, me parecen graciosas y es por eso que se las contaré. Aunque no es muy gracioso que un niño en edad escolar esté realizando un trabajo obligado por la situación de miseria en la que la mayor parte del pueblo vive. Entre la 30 Avenida Sur y la calle Delgado hay una casa que está construida al borde de un gran paderón de más o menos unos 30 metros de altura. En un día que pasé gritando la prensa y el diario de hoy, escuché que alguien me llamaba para comprar los periódicos. Atendiendo el llamado, fui a rodear todo el muro para poder llegar a la casa y yo escuché que me llamaban para comprar y mi sorpresa fue que quien me llamaba era una bonita lora que estaba parada en su estaca de madera y que repetía lo que yo gritaba. Parecía que era una persona que me llamaba. Yo me sonreí y continué mi recorrido, gritando y vendiendo mis periódicos, y nunca más me volvió a engañar la lora. En un día medio soleado, vendiendo mis periódicos sobre la avenida Peralta y muy cerca de la terminal de Oriente, me di cuenta que estaba circulando una nueva ruta de buses urbanos, y se trataba de la ruta 30, o circunvalación, que inició su recorrido haciendo un recorrido por toda la periferia de San Salvador. Y, dado el caso que durante los primeros días de recorrido no cobraban el pasaje, o sea que uno se podía subir al bus y dar todo el recorrido sin pagar un centavo, porque lo que a mi edad, siendo aún menor de edad, me subí al bus y pasé haciendo el recorrido toda la mañana sin vender la mitad de los periódicos. Ese día prácticamente mi madre hizo una sopa de periódicos porque llegué a la casa con la mitad de los periódicos, ya a mediodía, ya solo a prepararme para irme a la escuela. En esa época de infancia, mis amiguitos eran los vecinos, y entre ellos los que vendían periódicos. Pues un día me invitaron a ir a vender gaseosas al Estadio Flor Blanca. Esta vez fue un trabajo muy bonito porque se trataba de ir al Estadio Flor Blanca, donde se desarrollaba el primer campeonato centroamericano y del Caribe de fútbol. Aquí se trataba de ir antes de la hora de los partidos para pedirle a algún adulto que lo hiciera pasar como familiar, pues los menores de edad no pagaban. No nos cobraban por ser menores de edad. Bastaba con hacerse acompañar por un adulto.
Una vez adentro del estadio y en las graderías de sombra, nos íbamos a inscribir con el distribuidor de gaseosas, que nos daba una bandeja de plástico con una docena de gaseosas. Uno recorría la gradería vendiendo y volviendo a recargar la bandeja para más venta. Al final del partido nos hacían la cuenta de cuántas gaseosas habíamos vendido y me daban mi dinerito, el cual sería para comprar otro par de huevos en la casa. Para ir al estadio desde mi vivienda calculo que habían que caminar unos 8 kilómetros de ida y otros 8 kilómetros de regreso. Gracias a Dios, nunca me pasó nada que lamentar. Resulta que mientras vendía los periódicos, me di cuenta que sobre la 38 Avenida, siempre en el barrio Lourdes, funcionaba un depósito de pescado, desde donde se llevaba el pescado hacia los mercados de venta, pero en el trasiego de pescado que traían de los centros pesqueros, dañaban mucho pescado, porque para bajar del camión del transporte los trabajadores lo bajaban con palas de metal, y así lo averillaban, y todo ese pescado averillado lo apartaban y lo regalaban a los niños o a las personas que llegaban a pedir que les regalaran. Esto pasaba unas 2 veces por semana. Yo podía llevar a casa hasta 2 kilos de pescado fresco, heridos por las palas. Con todos estos relatos de infancia y la vida que me tocó vivir, creo que sí existen motivos para pensar que metiéndose a hacer la guerra, no se podría lograr cambiar el estado de cosas que mantienen a nuestro pueblo en la miseria. Que haciendo la guerra mis hijos o los hijos de mis hijos vivirían en condiciones diferentes a las condiciones a las que yo enfrenté siendo un niño. Mi madre siempre se ocupó de mi educación, vestido y alimentación, aunque para ello ella haya tenido que trabajar como vendedora ambulante, vendiendo pan dulce, tales como las famosas peperechas, las honradas, los cachitos, la semita de piña, semita de 3 pisos y una variedad de pan dulce que han hecho historia y que todo el mundo la recuerda en el exterior. Recuerdo que ella compraba el pan en una panadería ubicada en San Jacinto, cerca del Cine Capitol. Luego se venía haciendo zigzag por las calles del barrio La Vega, pasando por la iglesia de La Vega, para luego pasar acerca de la calle El Hoyo el Cura, siguiendo por las calles de las Oscuranas, atravesando por un puente para llegar hasta la iglesia del barrio San Esteban. La iglesia del barrio San Esteban, donde yo le esperaba para ayudarle a cargar con el canasto, con un poco de pan que no vendía, o que no terminó de vender, y así terminar de llegar a casa en el barrio Lourdes. Aquí hay una foto, al fondo está la iglesia de San Esteban. Esta foto fue tomada después de un terremoto que hubo, pero se puede visualizar la fachada de la iglesia. Esta ayuda la hacía por los fines de semana, porque yo iba a la escuela en el turno de la tarde. Yo estudié en la escuela Dionisio Herrera del barrio Lourdes. Ahí nos llevaron a tomar clases de natación en las piscinas del Coro, donde se instruyeron muchos salvavidas de nuestro país. Allí cerca de los 3 chorros. Los 3 chorros le decían a una tubería de agua limpia que bajaban y que, bueno, allí se iba a bañar mucha gente en la madrugada, más que todos los hombres iban a bañar ahí pelados, pues. Y bueno, con esas clases de natación que recibí de la escuela, me entusiasmé bastante, a tal grado que en época de vacaciones escolares me escapaba de la casa sin permiso de mi madre para ir a las piscinas,
para ir a las piscinas públicas de la colonia La Chacra, tal vez alguien se acuerda. Regularmente me escapaba con un amiguito del mismo mesón, donde vivíamos sobre la 30 Avenida Norte en el barrio Lourdes. Mi amiguito, Miguel Ángel Vigil, quien en una de las escapadas a la piscina estuvo a punto de ahogarse, pasamos un buen susto y Miguel recibió un castigo por parte de su padre. El 5º y 6º grado de primaria lo hice por la noche, en la Escuela de Boceadores República del Uruguay. En el recorrido a esa escuela aprendí a fumar cigarrillos porque el amiguito que estudiaba en la misma escuela me invitaba, compraba 2 cigarrillos por 5 centavos y alcanzaba para cada uno. Con el correr del tiempo, Miguel se convirtió en un profesional de la natación y llegó a ser jefe de playa en las costas salvadoreñas. Por mi parte, mi madre me llevó a presentarme con don Chepe, quien era el jefe y dueño de un taller de zapatería. Y allí aprendí el oficio de zapatero, elaborando sandalias de plástico. Pasé un buen tiempo como aprendiz, recibiendo una propina de 2 colones semanales. Pero eso mi madre lo hacía para que yo no estuviera en la calle o para que yo no me anduviera escapando a irme a meter a las piscinas o para que yo me entretuviera en algo no muy riesgoso. Cuando pasé a ser operario del taller, ganaba 40 centavos de colón por cada par de sandalias. Y regularmente al día se hacían unos 10 pares de sandalias. Yo trabajaba alistando, o sea, la capellada de las sandalias. Y así me ganaba unos 20 colones semanales. Así pasé años elaborando calzado hasta que las máquinas reemplazaron a los talleres de zapatería y yo tuve que buscar trabajo en la fábrica para seguir estudiando. Nadie puede culpar a los padres de lo que somos cuando estamos adultos, porque los padres educan a sus hijos de acuerdo a sus luces. Si los padres no tienen, por lo menos, una educación básica, difícilmente podrán a sus hijos darle una educación para que sean profesionales. Y peor, si uno se cría solo con la madre o solo con el padre y agregándole sin abuelos. Dios bendiga a nuestro pueblo y lo libere de la miseria para que no más niños sean sometidos a hacer trabajos cuando están en la edad de estudiar y prepararse para dar una mejor vida a sus descendientes. Yo quiero felicitar a mis hijos, quienes se han convertido en padres de familia muy responsables y, de acuerdo a lo que yo conozco, les están dando a mis nietos lo que mis nietos necesitan para poder llevar a cabo sus estudios y poder crecer con salud y al lado de la familia. Que así sea, si Dios quiere. Esto lo escribí el 13 de noviembre del 2021. Bueno, gracias por su atención, gracias por haber escuchado estos pequeños relatos que todavía me hace falta afinar un poco más para hacerlos más bonitos.